Quien mire la política peruana hoy en día, pues lo que ve es caos, fragmentación, ¿verdad? Pero, ¿y si la clave para entender este lío estuviera en el pasado? Muy en el pasado. Hoy vamos a viajar a ese momento, al siglo XIX, para entender el presente. Y es que una de las grandes preguntas sobre el Perú de hoy es esa, la debilidad de sus partidos políticos. Es algo que frustra a muchísima gente. Y para encontrar la respuesta, no vale con mirar las noticias de hoy. Tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Pues sí, la respuesta empieza hace más de 150 años. Nos vamos a una era de caudillos, de revoluciones, el siglo XIX. Es ahí donde se forjó, por así decirlo, el ADN político del país. Vamos a ver cómo empezó todo. Justo después de la independencia, la idea de un partido político, no era nada popular. Es más, se veía con muchísima desconfianza. En el vacío de poder que dejó el Imperio Español, ¿quién tomó el mando? No fueron los políticos, no, fueron los soldados. Es que, fíjense en el dato. Durante 50 años, casi medio siglo después de la independencia, Perú estuvo gobernado casi exclusivamente por caudillos militares, esos hombres fuertes que habían luchado en las guerras por la libertad. Y es que parte del problema era la propia palabra partido. En esa época tenía una connotación súper negativa. Se asociaba a la idea de facción, ¿saben? Algo secreto, un grupo que conspira. Muy diferente del concepto inglés de club, que era visto como algo mucho más positivo, una reunión de gente con ideas parecidas. El historiador Jorge Basadre lo clavó con una frase. El primer y más grande partido político fue, por lo menos, el ejército. Y tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque el Estado colonial se había desmantelado, no había instituciones civiles fuertes que lo sustituyeran, así que el único poder real, organizado que quedaba, era el militar. Pero ojo, que incluso en medio de todo ese caos de guerras civiles, empezó a surgir algo nuevo, el primer movimiento civil organizado que se atrevió a desafiar el dominio de los militares. Y aquí llega un momento que es de verdad clave. Estamos en 1851. Se celebra lo que podríamos llamar la primera elección realmente libre en Perú, y un rico terrateniente, Domingo Elías, decide dar un paso al frente. Funda el Club Progresista, con un objetivo clarísimo, ser el primer candidato civil a la presidencia. Spoiler, Elías no ganó. El poder militar, que en ese momento estaba encarnado en el general Echenique, era todavía demasiado fuerte. Pero aunque este primer intento civil fracasó, la señal estaba ahí, era inequívoca. Una parte cada vez más grande de la sociedad quería otra cosa. Quería una alternativa al gobierno de los caudillos. Esa semilla, sin embargo, tardaría 20 años en germinar de verdad. Pero cuando lo hizo, una nueva generación de civiles no solo iba a desafiar a los militares, sino que iba a conseguir, por fin, crear el primer partido político moderno de la historia de Perú. Y el líder de este movimiento fue Manuel Pardo y Lavalle, que es una figura fascinante. Es que construyó metódicamente el perfil del candidato civil perfecto. Era un hombre de negocios de éxito, un filántropo muy respetado, fue un alcalde de Lima muy popular y además un intelectual con un plan muy claro para el país. Es que el Partido Civil de Pardo, fundado en 1871, no era un simple club de amigos, que va, tenía una visión, un proyecto transformador. Su idea central era muy audaz para la época. Usar la inmensa riqueza que Perú estaba sacando de las exportaciones de guano para construir una nación moderna, conectada con ferrocarriles y sobre todo dirigida por un Estado civil profesional y eficiente. ¿Y cómo lo consiguieron? Pues creando una coalición que no se había visto nunca antes. Consiguieron el apoyo de la nueva élite empresarial, sí, pero también de profesionales, de intelectuales e incluso de artesanos. Esta base tan amplia les permitió hacer historia y ganar la presidencia en 1872. Pero claro, la historia de Perú es turbulenta, y la devastadora guerra con Chile lo cambió absolutamente todo. Después de ese conflicto, la política tuvo que reagruparse, pero esta vez lo hizo en torno a dos líderes, dos figuras imponentes, muy personalistas que, aunque crearon partidos, en el fondo representaban una vuelta al caudillismo de siempre. Y así es como surgen los otros dos grandes partidos del siglo. Por un lado, el Partido Demócrata, liderado por el carismático civil Nicolás de Pierola, que conectaba mucho con las masas populares de las ciudades. Y por el otro, el Partido Constitucional, del héroe de guerra Andrés Avelino Cáceres, que se basaba sobre todo en la lealtad de sus veteranos y compañeros de armas. Y aquí está la clave, la diferencia fundamental con el Partido Civil. Estas nuevas organizaciones no se basaban tanto en un programa o en una ideología, se parecían mucho más a los antiguos círculos de amigos. Eran en esencia vehículos para las ambiciones políticas de sus líderes, donde la lealtad personal al jefe lo era todo.
Bueno, pues durante un breve periodo de tiempo estos tres partidos, el civil, el demócrata y el constitucional, lograron coexistir, crearon el primer sistema de partidos de Perú. Pero sus cimientos eran muy frágiles. Este sistema funcionó durante un tiempo. Es la era que se conoce como la República Aristocrática, casi 25 años en los que estos tres grandes partidos se alternaron en el poder civil. Pero esta estabilidad, que ya era frágil, no iba a durar. En 1919, un antiguo miembro del Partido Civil, Augusto Leguía, da un golpe de Estado y todo el sistema se viene abajo. El protagonista de este derrumbe fue el presidente Augusto Leguía. Durante su larguísimo gobierno de 11 años, el llamado oncenio, se dedicó sistemáticamente a demoler el viejo sistema político. Vació de poder a los partidos del 19 y se ensañó en particular con su antiguo partido, el Partido Civil. La caída de Leguía en 1930, pues, dejó un vacío enorme. El viejo sistema de élites había sido aniquilado. Fue un borrón y cuenta nueva en toda regla. Y esto abrió la puerta a una era política completamente distinta, una que ya no estaría dominada por personalidades, sino por los primeros partidos de masas e ideológicos de la historia de Perú, como el APLA o el Partido Socialista. Y todo esto nos deja con una reflexión final. El siglo XIX se acabó, de acuerdo, pero ¿desapareció realmente su ADN político? Ese culto a la personalidad, la lealtad al líder por encima de las ideas, la debilidad de las instituciones. Quizás, solo quizás, ese legado sigue resonando hoy y ayuda a explicar el turbulento panorama político del Perú actual.